El Todo va a ciclo. salir bien, no tengas miedo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas al Ciclo Podcast. Un espacio que, como les había mencionado en el episodio anterior, discutiremos, charlaremos, hablaremos sobre lo complejo y extraordinario que es ser humano y lo que implica también esta experiencia desde el punto de vista de este humilde servidor. Como les había comentado en el episodio anterior, en el primer episodio, a veces por la experiencia, por lo que sucede en la vida, por las memorias, por todo lo que implica también tener una percepción de un yo, terminamos acarreando heridas y sentimientos que producto de una experiencia, una emoción que no pudimos gestionar, la juzgamos, la recubrimos de pensamiento y esta emoción terminó convirtiéndose en un sentimiento que a fin de cuentas son más duraderos que las emociones, ¿no? Los sentimientos. Entonces, luego de plantear ese inicio, ¿no? Que sería abrir el corazón, permitirnos sentir todo aquello que en su momento no pudo ser procesado o sentido, para dejar de emitirle un juicio y simplemente aceptar la realidad de ese hecho o ese asunto, y conocernos un poco más, porque al fin de cuentas yo creo que nunca estudiamos a los animales, o mejor dicho, estudiamos mucho a los animales o al resto de los animales, pero nunca lo hacemos a profundidad con nosotros. Como que si vemos que los monos tienen cierto comportamiento, lo observamos y, bueno, el mono hace esto porque quiere esto, porque tal. Y nunca nos preguntamos si de la misma manera nosotros funcionamos igual, porque a fin de cuentas somos un animal. Y eso yo creo que lo voy a decir mucho en este podcast. Porque el sentido de este podcast, independientemente de la visión que cada quien quiera aplicar en la vida, la mía es mi visión, es subjetiva y producto de mi experiencia y mi memoria y mi interpretación de la vida, o la suma de todo lo que yo he hecho con lo que ha sucedido antes y durante mí. Pero a fin de cuentas, cada quien encontrará su camino y no se trata sobre si mi camino es el acertado o el mejor, sino más bien es una invitación a que cada quien transite su camino y se permita conocer su camino y tome la elección de su camino, ¿no? Dicho esto, así aunque suene muy etéreo, muy fácil, pero lo que nos cierra el corazón es no procesar o no sentir o no saber cómo gestionar lo que nos sucede. Es un choque muy fuerte, es un trauma muy fuerte. Y así que llegué a la conclusión de que el segundo episodio, para ya dejar de darle tanta vuelta, el segundo episodio iba a tratar sobre sentir lo que sentimos, ¿no? Y esto implica tanto emociones como sentimientos. Y vamos a charlar un poco de cuál es la diferencia de cada una y qué es lo que sucede en nosotros con cada una, ¿no? Y cómo estas, aunque unas son una respuesta fisiológica para la supervivencia, las otras nos construyen y forman parte de nuestra identidad, que serían los sentimientos. Entonces, tener una percepción desde mi punto de vista más amplia de eso nos va a acercar un poco más hacia nosotros mismos y a que cada quien encuentre su verdad. A veces queremos que la vida esté mejor y si ni siquiera nos movemos, pues es muy difícil que eso suceda. Entonces, principalmente para no perder el hilo, eh, vamos a hablar de que los sentimientos sería como esa segunda etapa post a la emoción, pero para llegar hacia nosotros, hacia esa apertura del corazón, independientemente de la herramienta que utilicen, esto sería como una observación amplia, macro, hay que hacer como un camino, ¿no? Yo podría invitar a cada quien, hay muchos ejercicios para empezar a aceptar lo que sucede en nosotros y eso va a variar de las técnicas. Yo, como les hablé en el episodio anterior, yo hice un camino y eso me llevó a una conclusión. Se puede hacer en el orden que se quiera, lo que se busque, lo que se necesite. Lo importante es que suceda en uno, ¿no? Independientemente. O sea, la montaña tiene una cumbre y puedes llegar a esa cumbre de muchas maneras. Tú decides cuál es el camino, el mejor, el más corto, el más largo, el más cómodo, el más áspero, el más satisfactorio. O sea, cada quien elige el camino. Lo importante es que si no lo transitas, no va a ser un camino. Entonces, para que se hace camino al andar, como diría la canción o el poema de Antonio Machado, o la canción de Joan Manuel Serrat. Entonces, lo que vamos a buscar, o desde mi perspectiva, ¿no? Lo más idóneo ante esa situación es buscar qué estamos, o observar, mejor dicho, qué estamos sintiendo. Es decir,
vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Nos sucede una situación ante la vida, ¡pum! Yo me cierro, ¿no? Digo, ¡pah! No sé, me dejó mi novia, ¡uf! ¡Pah! ¡Qué duelo, qué trauma! ¡Pam! Me cierro, ¿no? Como primera respuesta. Pero ya después cuando empieza a sentirse la emoción, hay un punto que tiene que ser sentida porque si no se enquista, ¿no? Entonces en ese proceso lo podemos llamar de observación, empezamos a ver dónde lo sentimos, cómo lo sentimos, o sea, es empezar a tomar conciencia de nosotros mismos. Parece tonto, pero yo creo que muchas veces estamos buscando afuera o alguien que nos diga algo y simplemente no nos observamos o no nos tomamos en cuenta porque estamos acostumbrados a verlo todo afuera. O sea, en todo momento estamos sobreviviendo, lo querramos o no, bien sea por el sustento, bien sea por un techo o bien sea por defender quién tú crees que eres o lo que eres, independientemente como lo quieras ver. O sea, en todo momento vuelvo y repito y lo voy a decir mucho, somos un animal. Entonces, aunque cada quien pueda obtener o pueda tener una forma, una visión de ver la vida, en esencia siempre seremos ese animal, y sobre todo un mamífero, ¿no? Entonces este mamífero necesita sentirse parte de un territorio, sentirse amado, sentir calor, y todo esto también va construyendo una identidad. Nosotros desarrollamos una neocorteza cerebral con muchos pliegues muy grandes. O bueno, no sé, a lo mejor habrán las de otros animales que también sean grandes, pero digo, es un cerebro que se ha desarrollado bastante y tiene muchas cualidades, ¿no? Y entre una de ellas es la percepción del yo, ¿no? Que sucede ahí. Entonces, a veces uno no se da cuenta porque no está acostumbrado, volvemos a lo mismo, a mirarse o a lo mejor es el ruido que recibiste tanto de niño te hizo verte o aprender a verte de una manera o aprender a sentir que el amor correspondía de una manera, ¿no? Porque el amor también es un sentimiento y ahí es donde iremos entrando con la conversación. En todo momento nunca nos vemos, no hay esa práctica, ¿no? Entonces por eso difícilmente podemos darnos cuenta cuando el corazón se nos cierra. Y yo creo que si uno lo toma desde ese punto de vista, porque yo lo digo aquí, no el hecho de que yo lo diga no significa que yo estoy exento de ello. Al contrario, soy tan humano y me cerraré tantas veces como sea necesario y me tocará abrir el corazón tantas veces como sea necesaria, porque la vida es un proceso, de eso se trata, ¿no? Y yo creo que mientras más uno lo acepta, más fácil o más llevadera es la vida. Esto no le va a quitar la complejidad de la misma o de que hay muchas cosas que requieren un esfuerzo. Eso también se le puede encontrar un sentido y un gusto. Yo le encuentro gusto, ¿no? Al menos a veces al tener que ser constante y perseguir las cosas, ¿no? Pero también eso depende de cada quien, ¿no? No se necesita tampoco sobreexigirse ni fustigarse ni tener que hacer de más también, ¿no? Depende de cada quien. Entonces a lo que iba es que en este proceso nosotros vamos a empezar a observar lo que sentimos o estos pensamientos, ¿no? Sucede la emoción, que puede ser un miedo, un asco, una tristeza, una alegría, y nosotros generamos una respuesta fisiológica ante ese hecho, ¿no? Porque la emoción está también relacionada a la supervivencia. Entonces no podemos procesar esa emoción, bien sea por el status quo, que aunque no creamos nos condiciona mucho, es algo que hemos aprendido a usar para sobrevivir. Em, Creo que se puede observar ello, ¿no? A veces podemos sentir una rabia y no la drenamos o no la compartimos porque estamos en un entorno, porque hay un montón de factores que hacen que si eso se lleva adelante se pueda generar algo que arremeta en contra del bienestar, ¿no? A fin de cuentas nuestra mente un poco funciona así. Vamos en pro del bienestar, aunque a veces en el camino nos desviemos. Entonces, bueno, cuando nosotros empezamos a permitir observar estas emociones, cuando empezamos a hacerles un lugar, a aceptarlas, no a negarlas, porque muchas veces el conflicto es la negación. Carl Gustav Jung decía que lo que no aceptas te somete y lo que aceptas te libera, ¿no? Por consecuencia. Y muchas veces nuestro mayor conflicto cuando sucede ese evento que nos cierra el corazón es que no lo aceptamos, ¿no?
y esa negación hacia esa emoción, bien sea una tristeza, una rabia, o sea, a veces un duelo puede generarnos tristeza como a veces puede generarnos mucha ira. A veces puede ser la rabia de por qué te moriste, por qué te fuiste, por qué me dejaste, más que la tristeza de ese abandono, de esa pérdida, ¿no? Em, Creo que tanto detrás de la tristeza siempre hay una rabia y detrás de la rabia siempre hay una tristeza, ¿no? Hay un llanto. Entonces, empezar a normalizar ese hecho de que somos un ser sintiente, de que es capaz de sentir emociones y sentimientos, porque obviamente cuando siente algo va a sacar una conclusión de ese evento, va a relacionar ese evento con algo y ¡pum! Construir un sentimiento, ¿no? Y entre esos sentimientos, el ser humano, esto es algo que decía una persona que también fue un maestro para mí, que decía que el ser humano, una vez que entendió el peso de su conciencia, y quiso controlar a otro ser humano, empezó a usar la culpa. La culpa al final termina siendo como una manera de control indirecta, ¿no? Porque todos tenemos una conciencia y un sentido de la vida que en el fondo a veces pudiera parecer que nos recrimina, ¿no? Que es lo que terminamos sintiendo como culpa, ¿no? Algo que arremeta en contra del bienestar de algo, de alguien, y que sobrecaiga en nuestra responsabilidad, dejándonos como el culpable de ese evento, porque a fin de cuentas es irresponsable, por eso digo, hago comillas, porque una cosa es ser responsable y otra cosa es ser culpable, ¿no? Y ahí podemos entrar en otros campos, ¿no? Pero a fin de cuentas la culpa es un sentimiento así como lo es el amor, y yo creo que es más productivo o es más bonito aferrarse a ese sentimiento que a fin de cuentas es duradero, que nunca se acaba también. Y también un poco empezar a comprender por qué, o empezar también a observar, ¿no? Todo esto lo estoy diciendo de manera amplia, pero es una invitación a como esa exploración en cada quien, para que así cada quien pueda llegar a abrir su corazón desde sí, ¿no? Sí, les puedo decir, se pueden ir a terapia, se pueden hacer muchísimas cosas, como lo mencioné en el primer episodio. Pero a fin de cuentas lo que importa es la voluntad que ustedes encuentren en ustedes, la fortaleza y esa búsqueda que tiene que suceder desde ustedes para ustedes. O sea, no va a suceder de la noche a la mañana, pero sí va a suceder si lo intentamos, si se intenta, ¿no? Entonces, y yo creo que también por eso es este espacio, ¿no? Este espacio simplemente es compartir de que cada quien tiene una manera, así como yo la tuve, y que lo importante es que es hacia adentro el trabajo, que es hacia observarse a uno, que es hacia tomarse en cuenta a uno, para así liberar al mundo de la presión y el peso de uno, de las cosas no atendidas en uno. Porque también muchas veces queremos que el mundo, que un otro, solucione lo que nosotros no hemos solucionado en nosotros. Y eso, o sea, desde un punto de vista es como primero es injusto para nosotros porque nos deja en una posición de víctima, de no poder hacer nada. Pero más allá de eso, independientemente como lo quiera asumir cada quien, no nos deja asumir el entero poder que implica ser humano también, ¿no? Y sacarle potencial y partido a eso, porque cuando yo creo que uno lo encausa y asume eso como una responsabilidad, el impacto que puede generar, sostiene también un poco la vida. O sea, hoy en día hay mucho esta moda del soltar, que también hay muchas cosas que hay que soltar, es verdad, pero también hay otras que hay que aprender a sostener. Y también mucho de lo que estamos aquí, hoy en día, digo, en este punto de la historia, es porque ancestros han hecho lo imposible para que esto suceda, ¿no? Y eso se traduce en supervivencia. Quiero que esto llegue lejos, sobrevive. Entonces, siempre en todo momento estamos sobreviviendo. Y yo creo que si uno aprende a aceptar ese hecho y a aceptar que eso implica sentir emociones y que esas emociones te van a generar sentimientos que si tú aprendes a gestionarlos les puedes sacar provecho, como, vuelvo y repito, como es el amor, pero que si no lo gestionas a lo mejor recaes en culpas, vergüenzas, cosas que te anclan y que te dejan en una posición en la cual siempre va a estar cerrado ese corazón y siempre vas a estar cerrado ante la vida, porque no con esto quiero sonar como muy rudo, aunque pueda parecer directo,
pero también hay un punto que uno tiene que darse cuenta que las cadenas las tiene uno mismo. Que aunque lo que sea que nos haya pasado de niño, que seguramente, y de niñas, que seguramente dolió, que seguramente fue muy difícil de procesar, que fue un shock y que wow, nos paralizó, cómo esto puede estar sucediendo y que era mucha información que era producto más del dolor que se estaba sintiendo que nuestro cerebro estaba intentando comprenderlo. Entonces muchas veces ese biochoque bloquea y eso se convierte en un sentimiento, esa emoción no gestionada y se enquista en nosotros y bueno, nos genera una conducta, la cual nosotros asociaremos a un mecanismo de supervivencia y es lo que usaremos para llevar adelante nuestra vida, ¿no? Y en el proceso no nos daremos cuenta que quizás un poco estamos saboteándolas por intentar sobrevivir a un hecho que se basa más en sentir, en poder procesar ese dolor, en poder abrir y eso muchas veces será desgarrador. Por eso aquí también entramos en un punto donde está bueno ser positivo o está bueno reprogramarse también, eso total, pero hay un punto que las emociones y los sentimientos son lo que son. Si yo siento rabia, a lo mejor yo por status quo no voy a drenar mi rabia aquí ni la voy a pagar con mis seres amados porque no tiene sentido, es ilógico eh, drenar desde la lógica, digo, drenar tu rabia o las cosas que tú no procesas en ti en alguien que no tiene nada que ver. Pero, pero si eso sucede en nosotros y por status quo queremos mantener algo y sostener un momento de no conflicto, eventualmente cuando eso pase, yo llego a mi casa, yo llego a mi espacio, pongo una almohada, escribo el nombre de la persona, si tengo foto, pongo foto y dreno toda la ira. O sea, si yo no quiero llegar al punto de conflicto directamente o de hablarlo con esa persona, lo importante es que si yo sentí algo, tengo que sentirlo. O sea, uno puede llegar y decir, bueno, voy a hacer meditaciones, voy a cerrar los ojos, todo bonito, paz y amor. O sea, eventualmente, como diría la caricatura de BoJack Horseman, eventualmente podrá funcionar. Una mentira repetida muchas veces. Pero si estás sintiendo algo, siéntelo. Aunque sea después, tómate el momento de sentirlo, ¿sabes? Y que eso que te sucede, esa rabia, esa angustia, permite que suceda en ti. Porque a veces se nos olvida, volvemos a lo mismo, cuando no nos acostumbramos, porque no se nos enseña a mirarnos constantemente o a tener una conciencia de nosotros mismos orientada en pro a la vida, ¿no? Porque desde el maltrato, desde el castramiento, los abusos, obviamente, o desde el miedo y desde la culpa, a lo que me refiero, se hace más como una respuesta mecánica sin conciencia. Y yo creo que siempre que uno le aplica amor y que ve la vida de una manera más amorosa, siempre, 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 con más compasión, siempre le puede sacar más provecho, porque a fin de cuentas, la vida en sí busca un poco eso. Y los seres humanos, si somos el mamífero que llegó hasta este punto de desarrollo de este cerebro, y que una de las cualidades de los mamíferos es también eso, sentir sentimientos y tener una noción de un territorio, pues qué mejor que vivirlo bonito, porque creo que, no quiero decir de eso es lo que se trata, porque sería como muy cliché repetirlo muchas veces, pero porque hay muchas veces que de eso se tratan las cosas, pero, pero lo que quiero decir es que a fin de cuentas eso es lo gustoso, vivir una vida a gusto, ¿no? Estar en paz con con lo que sucede, saber que en el proceso hay cosas que dolerán, se irá gente de tu vida físicamente que te generará dolores, pero si también disfrutaste y no te quedas con nada, sabrás que fuiste inmensamente feliz porque pasaron por tu vida y que viven en ti, aunque ya no estén físicamente. O sea, pasa con los padres, con los abuelos. Cada vez que perdimos a un ser querido que en el principio nos dolió, después ese ser vive en nosotros. O sea, nunca estamos solos, nunca, nadie se ha ido de este plano. Los muertos viven en nosotros como muertos, pero viven en nosotros de una u otra manera. Así que nada, lo principal de este episodio o lo que yo rescataría para que se queden es que hay que permitirse sentir, hay que no juzgar lo que nos sucede, porque negar las cosas no nos permite avanzar. Negar lo que sucede no va a hacer que mejore tampoco, ni va a hacer que deje de existir. Y nosotros, como el olvido en apariencia hace que las cosas desaparezcan, pues a veces jugamos a olvidarnos. Y la realidad es que todo siempre desde nosotros está queriendo ser contado.
Y como tenemos esa cualidad cerebral, siempre está buscándose en eso, así como siempre está buscando algo nuevo, ¿sabes? Algo que lo estimule. Y las redes sociales yo creo que un poco han influido en ello o nos han dado eso que busca esa parte de nosotros. Em, Creo que si nosotros también le damos las cosas necesarias para el animal que somos y empezamos a comprenderlo y a permitirnos estar disponible a esta vida, eh, pues podemos aprovecharla, porque si no seremos lo mismo que la inteligencia artificial casi, ¿sabes? Alguien que va de un punto a otro rapidísimo, que no le sucede el proceso, que no se cuestiona, que no tiene picos, que no tiene altos. eh, un intelectual digital, ¿no? Básicamente, ¿no? Hay un video de Eduardo Galeano que lo agarran, creo que en la calle, y él hace alusión de que los intelectuales son peligrosos porque son gente que disocia el cuerpo de la cabeza del cuerpo. Y la realidad es que sí, o sea, a veces cuando hay dolor y hay mucho intelecto sucede eso, ¿no? Se disocia, no se siente lo que está sucediendo en nosotros, se sacan conclusiones, se busca una histeria de sobrevivir porque hay una desconexión. Entonces, lo que vamos a buscar es abrir el corazón siempre, en todo momento, permitirnos que las cosas que suceden en nosotros sucedan, y eso radica en sentir. Sentir es que si tengo rabia, donde la siento, ayudarla a que se manifieste, si sea un entorno controlado después, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, no quieres tener un conflicto con un ser querido por alguna situación, pero tienes que drenar porque en ti sucede fisiológicamente una respuesta, ¿no? Si hay ira, hay una liberación de potasio, o sea, hay un montón de cosas que el cuerpo usa como reacciones de supervivencia. Volvemos a lo mismo, ¿no? Las emociones también parten de ahí. Entonces, si uno empieza a tener en cuenta de eso, eso no te va a hacer que no te sucedan las emociones. O sea, también es eso, aceptar. No podemos ir jugando desde esa perspectiva de que como yo conozco, no me pasa. Y es como que un momento tienes un cuerpo, te va a seguir pasando mientras esté aquí. Como conoces, aprende a aceptar lo que te pasa. Yo creo que es lo más lindo, ¿no? O lo más útil, podríamos llamarle, o podríamos decirle. Permitirnos que nos sucedan las cosas y aprender de lo que nos pasa y permitir que suceda. Yo hay días me levantaré sintiéndome muy bien, hay otros días que no me levantaré sintiéndome del todo bien y está bien. No tengo que estar, bueno, voy así como no me siento así, voy a hacerme o sea, sí, no, al fin de cuentas, acepta que eres cambiante. Eso también le va a dar un contraste a los momentos, ¿no? Es como cuando quieres obtener algo, en el proceso suceden cosas que van construyendo ese deseo también. Es como que, bueno, aquí me fue mal, pero aquí me fue bien, esto me dio esperanza, pero después volvió. O sea, todo ese momento va construyendo eh, lo que a fin de cuentas sería la experiencia y la emoción de ese evento, ¿no? Entonces, básicamente a eso quería ir con el episodio de hoy, ya que después de la interacción del primer episodio me di cuenta y me puse en ese lugar. Yo dije, oye, si a mí me dijeran, ¿no? Independientemente de que yo pueda ponerme aquí a recomendar terapeutas, a recomendar caminos, a recomendar tribus, chamanes, curanderos, o sea, independientemente de lo que yo pueda hacer aquí, si yo puedo invitar a que cada quien se busque en sí mismo con las herramientas que quiera y que aprenda a aceptarse a sí mismo y que aprenda a entender lo complejo que es el sí mismo que es capaz de sentir, que es capaz de pensar, que es capaz de identificarse, de proyectarse en todo momento. Ese ser eventualmente, y quizás lo digo porque es algo que a mí me sucede, porque digo, en todo, no es como que ya me sucedió y ya me quedé ahí, no. Yo llego aquí, vuelvo otra vez aquí, es como que, bueno, llegué hasta esta percepción de mí mismo, pum, otra vez vuelve a suceder eventos que me van llevando constantemente. Yo creo que será así y eso lo hace muy divertido, a fin de cuentas, pues si no sería aburrido también, o sea, esa sustancia de ese dinamismo de la vida y aceptarla, aceptar esos picos, esos altos, entender la naturaleza del mundo y de lo que implica estar aquí. Yo creo que ese es el mayor logro que podemos obtener como especie. En estos días vi la película del astronauta de Adam Sandler, peliculón, muy buena, la súper recomiendo, es tremenda película. Y yo creo que cuando la vi me sucedió algo que en un momento de psicodelia muy profundo yo percibí, y es que a veces uno se va muy lejos, por lo menos a nivel en este caso de conciencia,
expandes muy lejos queriendo conocer las infinidades del universo y no te das cuenta que lo más hermoso ya lo tienes. Si tienes la posibilidad de disfrutar la vida o de haber amado, ya tienes lo más hermoso, que es eso, ¿no? Y a veces queremos más, queremos ir, y a veces por no sentir lo que nos sucede, queremos ir y yo quiero obtener esto porque así no voy a sentir esto que tengo por dentro y resulta que obtienes eso y sigues sintiendo lo que llevas por dentro. No se va a ir hasta que tú no lo aceptes, hasta que no le des la cara. Em, entonces, como primer inicio, esta observación de lo que les comenté en un momento, de lo que nos sucede, lo podemos ver a través de lo que pensamos, ¿no? Hay un ejercicio de un libro que se llama El camino del artista de Julia Cameron, o Julia Cameron, que este libro tiene un ejercicio que se llama las páginas matutinas. Y es algo desde que yo lo leí lo aplico en mi vida constantemente. De hecho, usualmente tengo mi cuadernito de páginas amarillas. Me traicionó la memoria del inconsciente. De páginas matutinas. Las páginas amarillas es una guía telefónica que existió en algún momento en mi país, Venezuela. Las páginas matutinas, el cuadernito que tengo al lado de mi cama, donde me levanto y lo primero que hago es escribir lo que tengo en la mente. Lo primero, o sea, antes de cepillarme, antes de hacer lo que fuere. A veces lo hago después porque, bueno, el día comienza y tengo otras necesidades o urgencias, pero siempre trato de hacerlo así. Y ser sincero conmigo mismo. A veces me puedo levantar sintiéndome mal, a veces levanto y me quiero comer el mundo y wow, hoy voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y hay veces que simplemente me levanto y estoy mal, o siento rabia por alguien o por algo que sucedió, o me siento molesto o disgustado o avergonzado. Y lo escribo, digo lo que pienso, cómo lo siento, si no lo juzgo, o sea, permito que... Y al verlo empiezo también un poco a sentir eso que estoy escribiendo y muchas veces tengo la fortuna de que logro sentir la emoción después de lo que puedo haber sentido, ¿no? Cuando son casos de cosas que me afectan. O a veces simplemente el hecho de haberlo compartido ya me libera. Ya lo estoy validando, ya no lo estoy negando en mí. Así que eso, básicamente, eso puede ser un ejemplo de ello. Pues se puede hacer observando, pero también poniéndole cuerpo, como les comenté, si te da rabia algo, materializarlo. Permitirnos ser más auténticos en la vida, ¿no? No caer en esta de que, bueno, yo soy esto y yo no me permito sentir rabia porque yo soy un ser de luz y ya yo llegué a un punto en donde yo soy superior. No, o sea, aquí todos tenemos carne y aquí todos somos capaces de pelar los dientes cuando lo que amas está en riesgo. Somos territoriales y no nos vamos a mentir. O sea, tú puedes ser el ser más desprendido, pero si en este caso eres padre o madre y amas a tus hijos con locura y alguien se pone en pro a atacarlos o a atentar contra la integridad de ellos, créeme que va a salir en ti un monstruo que no conoces o una monstrua que no conoces. Porque somos animales y defendemos lo que amamos. Y amar implica un territorio. Volvemos a lo mismo. Em, el amor es un sentimiento, es una construcción. ¿Y qué más construye eso que un territorio, un lugar donde somos contenidos, donde formamos parte, donde somos validados, donde satisfacen también una necesidad de pertenecer? Y satisfacemos, ¿no? Por eso también cuando no se gestionan ciertas emociones, por conflictos, por dramas, por traumas, por duelos no gestionados o que no se ha podido gestionar de la mejor manera, llegamos a aferrarnos a sentimientos nocivos para nosotros, como lo puede ser también el sufrimiento, ¿no? La invitación de este episodio, independientemente no necesariamente tienen que ser las páginas, pero sí la invitación es para que si están dispuestas a abrir el corazón, independientemente si en casos particulares de cada quien necesiten ayuda con ir a buscarla, háganlo si así lo consideran. El primer paso siempre lo más importante es pedir ayuda si se necesita. Y cuando uno de corazón la necesita, aparecen las ayudas, se los puedo asegurar. Cuando de verdad uno dice, necesito esto y quiero que esto cambie en mí, ¡pum!, aparece la ayuda. O sea, uno nunca está solo. Cuando uno más solo cree que puede estar, aparece un amigo, o la vida te da un amigo, o la vida te da una ayuda, o la vida te muestra. Cuando de verdad el deseo nace en nosotros. Por eso siempre en este espacio, vuelvo y repito, lo voy a decir mucho, así como lo de que somos un animal, en este espacio vamos a procurar, o siempre voy a insistir en que cada quien procure y busque su verdad a su manera, a su modo. Lo importante es
reconocerse. Si se va a aplicar, si vamos a entrar en este juego todos, que es el juego que entramos los seres humanos también, de jugar a una identidad y interpretación de uno mismo, pues vamos a, vamos a ponernos a la vuelta de hacerlo en pro a la vida, al mundo y hacernos cargo de ello, ¿no? Permítanse sentir lo que les sucede, permítanse expresar lo que les sucede. A veces nos hacemos muchas mentes pensando que vamos a ser excluidos. Vuelvo a lo mismo, somos un mamífero, un animal. Pensamos que por ser nosotros nos van a excluir porque posiblemente en el pasado así haya sucedido. Pero créanme que siempre el valor que vamos a obtener por ser el ser que realmente somos nos va a garantizar siempre la supervivencia. O sea, es como un juego un poco retórico, ¿no? Porque a veces tenemos tanto miedo a pertenecer que nos anulamos y nos sacrificamos en el proceso. Y no puede ser así. Independientemente, no sé, voy a dar esto un ejemplo, no digo, es un ejemplo. Hay un problema de pareja, tiene una discusión, obviamente no van a hablar delante del niño o de la niña de esa manera. Pero si estuvieran solos y quieren drenarse diciendo lo que siente, que lo hagan. Mientras no se agredan o la integridad, ¿sabes? Pero si hay rabia y quieres expresar como la película Historia de un matrimonio, no sé si la han visto. eh, que cuando eso sucede, ¿sabes? Es una catarsis y se llega después a un punto de compresión mucho más amplio. Eh, pero para eso también tiene que haber ese amor y ese cuidado, ¿no? Porque puedes sentir frustraciones, como también la frustración es una respuesta de supervivencia. Entonces, yo creo que cuando uno, o esto es una percepción mía, pero cuando uno empieza a asumir que es capaz de sentir muchísimas cosas, que es capaz pues, estar en situaciones que si uno no se cuida sucederán, o que si uno se cuida demasiado terminarán sucediendo también. Si uno empieza a buscar ese equilibrio, la vida siempre va a estar a favor nuestro, porque uno está en pro al equilibrio de la vida. O sea, yo amo a mis familiares y amo a mis amores, pero yo sé que muchos se irán en su momento y yo no me voy a aferrar a ello, más bien al contrario, trato de decir a la gente que amo, que los estimo, trato de alentarlos, trato de estar ahí para ellos, porque cuando hay amores así, tú sabes que eso pasará, entonces al final yo creo que lo que termina quedando es lo que sentimos. Volvemos a lo mismo de los sentimientos, más que las emociones. Tú puedes haber tenido un conflicto con una discusión con alguien que amaba, pero si el amor entre ustedes es más fuerte, siempre esa emoción ya se siente, es una reacción y pasa, y después llega la conciliación. Entonces, empezar a ver eso, lo amplio, lo complejo que somos y abrirnos a la posibilidad de no decirles que asumir el control porque sería muy soberbio, pero sí estar atento a lo que nos sucede, acompañarnos, ser como nuestro padre y nuestra madre. Si no, la otra vez yo leí una palabra que decía, si no viniste de un hogar amoroso, haz que un hogar amoroso venga de ti. Yo creo que uno siempre, más allá de lo que te haya sucedido, tú siempre eres libre de, con creatividad, hacer algo útil, bonito, hermoso, artístico, con lo que te haya pasado. Y yo creo que es una cualidad humana increíble. Yo los seres humanos, las seres humanas que más he admirado y que más me emocionan en la vida son gente que ha hecho cosas extraordinarias con lo que le ha sucedido. Y eso, más allá de ser admirable, te hace sentir vivo, te emociona. Entonces, a sentir lo que sienten, permítanse ahondar en ustedes, permítanse sentir las cosas que les suceden, habilítense. Tienen permiso de ustedes, no hace falta que pidan permiso y con responsabilidad asuman esa responsabilidad también, porque hay que ser responsable en la vida, ¿no? Si sentimos las cosas, asumirlas y sentirlas también, no volcárselas a los demás. Esto ha sido un placer de verdad. A las personas que se han ido sumando, muchísimas gracias por estar aquí, por querer escuchar lo que yo pueda tener para opinar. Yo desde el corazón siempre trataré de dar una opinión que nos permita una libertad de vida, desde mi opinión. Vuelvo y repito, no es una máxima, no es lo último en la vida, no. Es una persona que considera que ya estamos en el lugar idóneo si lo queremos ver, y que por ahí quizás si no lo vemos es porque hay dolores en nosotros o situaciones o memorias en nosotros que no están siendo gestionadas, bien sea porque
no lo estamos pudiendo hacer o porque hay un bloqueo en nosotros, porque es algo muy fuerte. Porque bueno, la vida es fuerte, pues. También es muy linda, pero bueno, también es eso, es vida, se siente, está viva, está viva. Así que muchísimas gracias por venir a este episodio. Si quieren que sigamos comentando algunas cositas, déjenmelo en los comentarios. Trataré en lo posible siempre de responder y de invitarlos a que exploren el mundo de ustedes por ustedes. No sé si sea la persona más idónea para dar consejos, pero sí para alentar capaz, porque lo que hago siempre conmigo es alentarme. Así que muchas gracias, que tengan una linda noche y hasta luego. Pa. Quiero del amor repetir.